saturado. ¿A dónde vas? Otro más. Hielo. Wow. Sobre el hielo. Vamos camino a la colonoscopía. ¡Ih! ¡Amam, que estoy contento! Ya todo lleno. A Audrey de piloto. Hola, hola. Ahí atrás va Hola. Samuel. ¿Cómo estás? El baby. Hoy me llevan al hospital a mí. Cafecito, cafecito, desayunando. Doble. Doble crema y doble azúcar. Doble azúcar. Sí, acá le dicen double. Doble. Eso es un doble. Baby haciendo burbujitas, qué bonita. Entonces, vamos a ir a buscar nuestro paquete de estoquear esta mañana. Estamos esperando que abra el correo a las 9 de la mañana. Todavía tenemos una hora, así que hemos parado en esta cafetería. Es una cadena canadiense, se llama Tim Hortons, súper popular, súper conocido. Yo me voy a tomar un café y una donut. También estamos esperando que mi papá salga del hospital. Como él ya les filmó en el teléfono, hoy le toca su colonoscopía. Así que bueno, en unas horas los vamos a buscar y después podemos celebrar con alfajores. Bueno amigos, recién hemos parado aquí en el correo, llegó nuestro paquete de estoquear. Los que vienen siguiendo este canal hace mucho tiempo sabrán que Estoquear es una compañía en Argentina que hace envíos de productos argentinos a todo el mundo y hace años que nos vienen haciendo envíos de paquetes de todas las cosas que extrañamos: dulce de batata, dulce de leche, alfajores, provoleta, o sea, lo que se les ocurra. Ellos lo tienen ahí en su página web, uno puede elegir. Y bueno, este paquete está bien pesado. No sé qué viene ahí adentro, así que después lo vamos a abrir. Y bueno, los envíos suelen llegar en 72 horas. Nosotros, como vivimos en una zona muy rural en la montaña, a veces demora 1 o 2 días más, solamente porque el servicio de entrega aquí es un poquito más complicado en el campo, pero si no, si viven en la ciudad, 72 horas, 3 días y tienen sus dulces argentinos. Así que bueno, después vamos a hacer una degustación, les vamos a mostrar qué vino en la caja, pero bueno, ahora seguimos con el día. Bueno, aquí lo tenemos a Daniel, recién salido de su colonoscopía. ¿Cómo Sí. fue? Estuvo bien, me sacaron otra vez un pólipo. Esta ya es tu tercera, ¿no? Tu tercera colonoscopía. Sí. Ahí está, Ajá. Te dieron fotos. me dieron las fotos. Fotos del extraterrestre. Lo van a ver a Daniel por dentro. No todos pueden mostrarse por dentro, pero ahí está. Él sí se muestra por dentro en YouTube. Ahí está. Entonces, el asunto es lo siguiente, que el doctor, justo mi doctor, el que yo veo acá en la clínica, él fue mi anestesiólogo y me vino a ver y me dice, como tenés el problema de la apnea de sueño, te voy a dar poca anestesia y si llegamos a ver que respirás mal, te despertamos y te... Entonces yo agarré y le dije, doctor, la primera colonoscopía que me hicieron, yo estuve despierto, mirando el monitor, ¿no? Todo el proceso. Me dice, si no te molesta, te puedo dar poquita anestesia y vas a estar prácticamente despierto. Le digo, sí, vamos con esa. Así que, sí, me puso la anestesia, medio como que me llevó un poco, pero no me durmió. Y poco a poco se fue pasando el efecto. Y empecé a verlo todo, como me lo hacían, ¿no? La colonoscopía. Le digo a la doctora, por favor, doctora, guarde este video y mándeselo a Steven Spielberg para hacer una película de Alien,
porque lo que se ve ahí adentro cuando están con la cámara y claro, las pantallas, los monitores son de alta definición, increíble lo que tiene uno adentro, ¿no? Pero bueno, anoche tuve que tomar la segunda dosis de el Colite, la purga esa, la empecé a tomar a las 2 de la mañana y terminé a las 3:30, porque hay que tomarlo cada 10 minutos una cierta cantidad. Y cuando me fui a la cama, ¿qué crees que pasó? No dormiste, anoche no dormiste para nada. El baño me llamaba cada 15 minutos, o sea que estoy sin dormir. Y desde ayer ¿a qué hora? No, antes de ayer, a las 8 de la noche, se cortó todo lo que es comida sólida. Solamente juguitos, colores blancos, ¿no? No nada oscuro como Coca-Cola y esas cosas. Y tengo el estómago pegado a la nuca. Entonces, encima de que estoy haciendo dieta, hoy la rompo. Mira. Las dos donuts favoritas tuyas. Boston Cream es como una crema pastelera. Sí, esta adentro. Cubierta en chocolate. Ahí pueden ver, es una crema amarilla. Crema. Y este es de manzana. Ya. ¿Ok? Así que, familia, está todo bien. El tema de la colonoscopía salió todo bien. Lo único que la doctora me dice que me tengo que hacer el examen del estómago, porque todos los que vivimos o que hemos vivido en la América Latina tenemos una bacteria en el estómago. No todos, bueno, mucha gente tiene una bacteria en el estómago que es la que produce úlceras y a la larga puede producir cáncer de estómago también. Entonces, como mi papá tuvo cáncer de estómago, la doctora me sugiere que me haga hay que hacer una, ¿cómo se llama la que te mete en la cámara? ¿Endoscopía o sí, no? La cámara, y ahí sacan una muestra y se fijan si está la bacteria. Si la bacteria está, hay que tomar una serie de antibióticos que son como, ¿cuántos antibióticos? Como 5 antibióticos distintos, ya todos por juntos. 14 días. Por 14 días. Es una bacteria dificilísima de matarla, ¿ok? Porque se clava adentro de la pared del estómago y ahí vive, pero causa las úlceras después. Entonces ella sugiere que me haga ese examen y después, de acuerdo a lo que se encuentre, tomamos medidas. Pero bueno, sí, eso es todo. Ahora disfruta tu comida. Y también, mientras tú estabas en el hospital, yo fui al correo, llegó nuestro paquete de estoquear. Así que tenemos una caja repleta de alfajores. Ahora que estás con hambre, vas a poder disfrutar. Y luego retomamos la dieta. Sí, rompo la dieta por un día, hacemos el video con la caja de lo que llegó de delicias y después continúo. Entonces, familia, eso ha sido y después hablaremos más del tema. Bien. Chau, chau. Chau, chau. Pipi, ¿qué está pasando? Veo la cámara y me callo. Ok. Bueno, estamos aquí en casa, listos para abrir el paquete de estoquear que desde ayer lo estamos mirando con ganas. ¿Qué habrá ahí adentro? La baba se chorrea de pensar lo que hay ahí adentro. Y está bien pesado, casi 10 kilos. Sí. 20 libras. Lo que veo es que este paquete pasó por los Estados Unidos de Norteamérica y se ve que esta caja no la abrieron, porque cuando aduana de Estados Unidos abre, después le pone una cinta amarilla que dice US Customs o aduana de Estados Unidos. Y este se ve que pasó nomás, lo habrán escaneado y habrán dicho, adelante nomás, que es solo alfajores. Sí, disculpen familia, estamos todos un poco resfriados hoy, así que si la voz no sale como tendría que salir normalmente, esa es la razón. ¿Abrimos? ¿Quién quiere hacer honores? Abramos. Yo puedo hacer honores. También me gusta el sticker que le han puesto a toda la caja que dice, hola, llegué.
Tenemos un lado. Hacía tiempo que no recibíamos. Había perdido tu contacto, creo. Vos cambiaste el Yo número. cambié de WhatsApp hace un año y no lo hice bien y yo perdí todos mis contactos, así que ando Sí, Audrey perdió incomunicada. mucho los contactos. Así que si usted tiene que comunicarse, va a tener que buscar otra vez el nuevo ¿El WhatsApp? nuevo A ver, WhatsApp. ¿cortamos? ¿Lo que quieras? Ok, ahí estamos. Tarararán, tarararán. Aquí hay alfajores que yo no conozco esta marca. Rasta. Oh, Mira. esto tiene que ver con Jamaica. Sí, Rasta, el rasta jamaiquino. sí. Ok. Acá algo de Habana. Habana. A ver, abramos el paquete a ver qué hay adentro. Y más Habana. La verdad que estamos en Alfajor Heaven. Alfajor. ¿Estos son los de Mar del Plata, los nuevos con sal? Espérate, a ver. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alfajor con sal marina. Sal marina, Relleno. Sí. con dulce de leche. Ok, Wow. alfajor sin azúcar. Sin azúcar. Sí, es, y hay- es nuevo, ¿no? Ya. Sí, y hay otro que se llama super dulce de leche con harina de almendras. Bocadito de dulce de Cubierto leche con coco rallado. Chocolate cubierto. amargo. Bueno, Ok, no, más. Oh, Más alfajores. A ver, oh, shot. esto tú comías. sí. Tú comías. Three shot. El three shot. Three shot. Chocolate. N3. Mira, está todo cubierto con nueces y cositas esto. Guaymalén. Guaymalén. De oro. Guaymalén. De oro. Sí. Esta marca he escuchado. Muchos en los comentarios dijeron que esa es la marca favorita de alfajores. Sí. Tenemos Kofler Block, Terrabusi. Oh, Terrabusi es un clásico. Sí, sí. Sí. Siempre compramos Terrabusi. Mini torta blanco. Águila. Águila. Ay, esa es la marca que hace el chocolate para el submarino. Sí, chocolate águila. Otro Más de águila. águila. Más águila. Águila clásica. Más águila. Brownie. Águila brownie. Ok, brownie. Más Terrabusi. Terrabusi. Ay, ay, ay. Wow. Ay, ay, ay. Ok. Palitos. Ok, también esto vamos a guardarlo para un día que hagamos asado y hace falta picada. Sí. Palitos. Bien con cerveza, ¿sí? Sí, palitos con cerveza. Bocadito Marroc. Estos son mentitas. ¿Citas? Ya. Mírala. Ok, hay que abrir Mentitas. este paquete. Oh, acá viene el dulce de leche. Bueno, bueno. Bacalín. Bacalín. Y más. Oh, Ok. dos tarros Uno es repostero y el otro es original. para hacer torta. Esto, hay que defenderlo con la vida, ¿ok? O sea que yo me voy a encargar de administrar. A ver, ¿Con esto Satur? a ti te encantan estos. Don Satur. Ya, para Y- tomar con tu cafecito, las negritas. Y más Sí, con la- Satur. Las tortitas negritas que le llamábamos nosotros. Uno más con Satur. Bizcochito salado. Bizcocho dulce. Bizcocho dulce. Esto para la merienda. La. Muy mixto. Ay. Chocolate es mixto. Ok. Arcor, sí. Rocalettes. Estos son todos los chocolates Bombón. que venden en el kiosco. Cada vez Sí. que uno para en un kiosco tienen toda esta variedad. Chimichurri. Churri. Ya, hay que hacer chimichurri fresco. Oh, wow. Mira, el salamín pasó. El salamín entró al Y país. salamín picante. Salamín ahumado. Ok, y uno picante. Estábamos preocupados que esto no iba a pasar a aduana. Pero se ve que como Entró. viene Envasado. envasado, Sí. pasó por aduana. Yo tenía mis dudas, digo, me parece que los muchachos se van a quedar con el Oh, wow. Oh. Provoleta, ¿qué es eso? proboleta. Wow. Ya, Mira, esto masa. un día que hagamos asado, sal parrillera. Sí. Muy bueno esto. Oh, Y wow. por último, dulce de batata. A ver, tenemos dulce de batata a la vainilla. Este o membrillo. dulce de membrillo Y dulce de batata. con chocolate. Este Oh, sí, con chocolate. es mi favorito. ¿Sí? Sí. Para mí, membrillo es. ¿A ti te gusta sí, membrillo? Membrillo. Oh, Ahí wow. está. Ok. Bueno, amigos. Wow. Esto es un montón de comida. No podemos probar todo en un día. Así que nuestro plan es
sentarnos, hacer una degustación de alfajores. Sí. Ahora vamos a poner la tetera, hacer un cafecito. Vamos a desayunar. Y vamos a probar todos esos sabores que nos han enviado. Pero, Y, momento. a ver, momento, ¿qué? Esto también va a haber que hacerlo en etapas, porque no podemos, hay como Bueno, 30 ya. diferentes tipos de alfajores acá. Sí, No. algunos se repiten, así que podemos guardar algunos. Wow. Sí. O si no, vamos a comer un poco hoy y otro poco vamos a ir probando a medida que... Para no empacharnos. para no empacharnos. Lo que podemos hacer es usarlos también para comerlos como postre Ok. cuando hacemos alguna comida, Sí. que muchas veces decimos que vamos a hacer de postre, no hay nada. No, acá tenemos una variedad ahora que ya no... me muero por probarlos, ¿ah? Sí, señor. Punto justo de maduración. La, la. Genuino Cagnoli de Tandil son. Oh, Tandil. Ok, ese es buen Tandil. salamín. Sí. Esos son famosos mundialmente, los de Tandil. Oh, picante. Oh, con pimienta de cayena. Este pica 2 veces, pero bueno, no importa. Oh. Ok. Que el próximo asado que hacemos, Sí. esta es la picada. Así que Sí. hay que ir planeando tal vez esa entraña que tenemos guardada. Con los cortecitos de corte banderita que tenemos. Ah, también hay banderita, ¿sí? Sí. Porque tenemos una entraña nomás y eso no es mucho. No llega al plato eso, lo comemos al lado del asador. Nuevamente, muchísimas gracias Sí. a la gente de Estoquear, Sí. que siempre nos están Sí. haciendo sentir también, mandándonos un paquete. Ustedes no se dan una idea de lo que es estar tan lejos de las tradiciones de uno y recibir un paquete. Me hace acordar cuando vivíamos en los veranos allá en la propiedad en Córdoba y esperábamos los paquetes que nos mandaba tu abuelo De Buenos Aires. de Buenos Aires, mandaba paquetes y venían ahí adentro, mandaba 3 o 4 chorizos colorados, el chorizo español, Ok. y algunas otras cositas. Y uno esperaba esas cajas como si fuese la llegada, ¿viste? del Mesías, ¿no? Ya. Y acá estamos igual. Cuando nos dijeron llega otro paquete, estábamos chequeando el tracking, a ver dónde está, está en tal lugar, ya se acerca, va aquí. Y finalmente ayer llegó y lo pudimos ir a buscar, ¿no? Así que hacemos un café Ya, y y nos empezamos sentamos. a degollar algunos acá. Sí. Excelente. ¿Con buen cuáles plan. querés empezar? Listo. Yo voy a organizar aquí Hola. en un momento. Parece que hubiese venido un camión volquete y hubiese descargado todo aquí arriba de la mesa. Hacerle un... Medio como que uno se empieza a marear viendo tanto alfajor. Wow. Pero miren la variedad Todos distintos, que ¿sí? tenemos. Entonces, yo sé con cuál quiero empezar. ¿Cuántas Habana. calorías tiene un alfajor? No sé, sorpréndeme. 322 calorías un alfajor. Ok, ahí saben, para los que no sabían. Entonces, ok, este es un alfajor muy especial. Salió, me parece, el año pasado y era imposible de conseguirlo. Era para celebrar los 150 años de Habana. Y como Habana está ahí sobre el mar, crearon un alfajor con sal marina. Ah, la pucha. Sí, relleno con dulce de leche, ¿Tiene cubierto sal marina? con chocolate amargo. Muy, Sí. muy Y interesante. si Ya. lo despedazamos y se lo pongo arriba del vacío en la parrilla, tiene sal marina, ¿viste? Ya, no, pero está muy lindo el paquete también porque tiene el skyline, el panorama Sí. de la ciudad de Mar del Plata. Sí, Mar del Ahí Plata. se ven los edificios, el edificio Habana. Amarillo bote, ¿sí? Amarillo bote. Barquito, sí, así que vamos a probar este primero porque nunca lo pudimos conseguir. Voy a agarrar la tijera para cortarlo bien. Ok, vamos. Snip, snip. ¿Qué tal si lo corto en 4? Así mamá también puede probar después Sí, y así no nos atragantamos. ahí está. Entonces vamos a cortar en 4, vamos a compartir. Estamos usando las tablas de madera para el asado, que también nos envió Estoquear en otra oportunidad. Todo casero, familia. Aquí no hay nada organizado, preparado y, como se dice, cuando se Voilà. pone en escena. Así Ok. sale como está pasando. A ver, Wow.
Muy rico. Se le siente la sal al final, o sea, no es un alfajor salado, porque eso sería medio raro. Chocolate y Amargo. amargo. Sí, sí, buen combinación. Me gusta mucho. Finalmente lo pudimos probar. Ese me había quedado con ganas. Son muy buenos los alfajores Ya. de esta compañía. Próximo, ¿quién quiere elegir el próximo? A ver, el Rasta. Rasta, ok. Rasta bajón se llama este. Ah, no, abrirse en caso de bajón. Dice. Ah. Ok, tienen blanco y tienen negro. Vamos al Cámara. negro. Ah, sí. Ok, cortemos ese rasta, alfajor negro. En caso de bajón, En caso de bajón, ¿tenemos bajón hoy? la verdad que no, ha sido una buena semana, no hay bajón por estos lados. Ahí va, ¿eh? Ya, Este es más durito. ok. Ya, hay distintos estilos. Sí. Y está más pegajoso. Ok, Te agarra el cuchillo como... no lo quieres soltar. No. Ok, bueno, probemos. Probemos rasta. Tiene bastante dulce Está de bien leche, ¿no? relleno, sí, bastante. Wow. ¿Largamos? Largamos. Sí. Yo me los mando entero nomás, como Wow. cuando le doy un pedacito de pollo a todo, ¿viste? Que ¡glup! Lo mismo. Este, la masa es más tipo galletita, Sí, sí. pero rico. Es diferente textura, ¿sí? ¿Dónde viene? ¿De qué provincia? ¿Dice? Alguien me va a decir. ¿No? Me sorprendió el rasta. Bueno. Samuel, ¿cuál quieres probar? Oh, es interesante para mí, Aguila Brownie. Brownie, ok. Brownie. Ya, porque el brownie es un postre bien Sí. norteamericano. Es dulce de leche y chocolate. Ah, ¿sí? tiene doble relleno. Doble, sí. Ok, a cortar. ¿Vas a guardar los envoltorios o no? Podemos, para saber qué es lo que estamos comiendo. Yo los voy poniendo lo que queda adentro Sí. del mismo Sí, envoltorio. buena idea. Luego este tiene, Sprinkles, ¿cómo se llama creo que le dicen pralines a eso. esa decoración? Ya. Este es más esponjoso. Ok. Más suavecito como un brownie, se podría Sí. decir. Para Samuel, Gracias. para mí. A ver. Este es más ancho. Este es más como una torta. Sí. Sabor distinto, ¿sí? Ya, me gusta el doble relleno. Sí, súper dulce. Ese creo que nunca lo había probado antes. Está Me rico, parece ¿no? nuevo. Ya, me Sí, gustó. todo es muy rico. Ok, yo voy a elegir uno blanco para el próximo. Este también es águila y es mini torta. Así que me imagino la consistencia va a ser parecida al que acabamos de probar, al brownie. Ah, ok, este es bañado en chocolate blanco. Ok. No es merengue, es chocolate blanco. Está duro. A ver. Ahí pueden ver el relleno. Wow. Este también doble relleno, ¿eh? Dulce de leche y parece chocolate blanco adentro. Me gusta mucho. Wow. Ya, la masa es más suavecita, más esponjosa. Está bueno. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué no hacen un alfajor tipo, ¿cómo se llama? Torta borracha. ¿Con licor? Claro, a la galletita humedecerla un poco con ron, por ejemplo. O con coñac. O con fernet. No, eso Sí. creo que existe. Alfajor con fernet. Con ron y pasas. Con ron. Sí, el famoso helado, ¿cómo lo llamaban? Basilón. en Lima, ¿Zamballón? con pasas y ron. Un lindo helado, muy bueno era. Y yo siempre pienso que bueno estaría un alfajor que estuviese un poquito más como humedecido, porque algunos son un poco como que se le atraganta la garganta. Yo siempre digo, cuando uno come un alfajor, lo mejor es comerlo con una taza de café, una taza de té, un vaso de algo para ayudar un poco porque por ahí se te atraganta, ¿no? Y ponerle un poquito de alcohol, a ver los fabricantes, si algunos Se o animan. inclusive, ¿sabes qué? El Grand Marnier, que es de naranja, Sí. ¿no? Wow. Para que, Ahí tienen ideas para nuevos a ver, alfajores. si alguien saca uno y lo llama, ¿cómo lo llamamos? Danielón. El Danielón, en lugar del Basilón, el Danielón, ¿ok? Con Grand Marnier.
¿ok? O Cointreau, alguna de esas cosas también le pueden poner. ¿Ah? Wow. Idea. Siempre largando ideas al mercado, gente. Ok, ¿cuál les parece? ¿Por dónde seguimos? Vamos a seguir por ese azul, no hemos probado nunca. Este. Ese. Super Ok. dulce de leche. Súper ¿Cuál es? dulce de leche. También es de Habana. ¿Quieres Oh, cortarlo? sí. Este es con harina de almendras. Ya se dan cuenta con la delicadeza que tratamos los alfajores. Es como para nosotros llega esto y son reliquias. No queremos romper ni siquiera el papelito. Es que estamos lejos de los centros donde podemos conseguir algo más o menos parecido. Este es sin TAC, para los que no pueden comer gluten. Así que pruébenlo, a ver qué les parece. La baby se está despertando. Está interesante. Este tiene una capa gruesa de dulce de leche y la masa la siento más húmeda. Me gusta. Sí. Oh. Y con saborcito a almendra. A ver, guardamos el triangulito acá. Este me sorprendió. Ahí está, para los, ¿cómo se llaman? Celíacos, que no comen gluten. Ahí está. Ahí tienen una opción para un rico alfajor. Ok. Next. ¿Cuántos hemos comido? ¿Solamente 5? Sí, Yo no sé si esto lo vamos a tener que hacer en 2 etapas. yo creo que sí. 5 alfajores, aunque estamos probando bocaditos, pero llena, ¿eh? Ok, a ver, ahora el próximo. ¿Qué te parece si hacemos el block? Ok, probemos Block. Look. Ya, porque ese también es una barra de chocolate, el Sí, Kofler Block. ¿Así? Así que chocolate en forma alfajor. Toma. Cuando yo era chico había 2 tipos de alfajor nada más. ¿Blanco? o marrón. Eso era todo. Oh, este es más durito. Es como una galleta. Ya, Oh, wow. sí. Sí. Ok, agarren. Manoteen, gente. Doble relleno. Mira, es como la barra de chocolate. En forma redonda. Exacto. Sí. Y con nueces. Este tiene nueces, trocitos. Con nueces. Uno más. ¿Quieres Bueno, elegir? sin azúcar. Ok, probamos Habana. este de Habana. Habana sin azúcar. Ok. 15 gramos de fibra. ¿Sí? Podríamos hasta decir un alfajor saludable. 70% cacao, así que este es el chocolate amargo. Tu mamá se llevó uno de estos, quería sin azúcar. Ya, mi mamá ya está comiendo uno. Ella también los degusta. También ya enviamos un video a mis hermanas para que vean los alfajores que han llegado, a ver cuáles les guardamos para cuando estén de visita. Oh, sí. No nos vamos a comer todos nosotros. Ok, este es más suavecito en comparación. Ya se lo nota más oscuro al chocolate. Este es el tipo de chocolate que dicen que es saludable. Una vez que uno empieza a comer chocolate que ya es 70, 80% cacao. Yo quiero probar, ¿sabes qué? ¿Dónde no lo tenemos acá? El Guaymallén ese. Ah, mira, me olvidé de agarrar uno. Sí, Ok. ahora lo agarro. La verdad que cuando hay dulce de leche, uno no extraña tanto el azúcar porque ya en sí es dulce el alfajor. Este está rico. Sí. Habana hace muy buenos alfajores. Creo que ese es el último que hacemos Sí. por ahora y pequeña pausa. Ese también es oscuro. Ok. Wow. Bien oscuro. Ay. ¿Qué dice esto? Alfajor de dulce de leche, baño de cacao, 60%. Ok. Ese también es un cacao bastante puro. Oh, El último. es maratón, ¿sí? Creo que estos hemos probado, pero con relleno de mermelada. Está La rico. verdad que están todos muy buenos. Está muy difícil elegir uno y decir este es el mejor. Mi sugerencia, para aquellos que tienen problema eligiendo, se puede comer uno distinto cada día de la semana o uno distinto cada fin de semana. Decir, bueno, hoy voy a probar este y este, el fin de semana que viene otro. De esa manera no tiene que ponerse en la posición de decir, me gustan todos, pero no sé con cuál quedarme. Yo pienso que a medida que pasen los años, cada vez van a ir saliendo más y más. Más y más alfajores, distintas variedades, por alfajores. supuesto. Sí, o sea que darle, digamos, todo el mérito a uno, yo no podría, porque me gustaron todos. Cada Ya. uno en su tipo, ¿no? Sí. Tienen su particularidad que lo hace único y que lo hace sabroso. O sea que, sí, si yo tuviese que vivir en un lugar donde los tengo
a mano todos los días y bueno, cuando paso por el kiosquito en la mañana me compro hoy uno de este, mañana aquel, pasado mañana el otro, después haces 2-3 días de interrupción para no azucararte mucho y después le seguís dando. Otra vez. Claro. Está bien. Bueno, yo sí voy a elegir mi favorito porque hay uno que me gustó mucho y ese fue el Habana con la sal marina. Hace mucho tiempo lo quería probar. Habana es una de mis marcas favoritas cuando se trata de alfajores. Me gusta el sabor y el dulce de leche que usan y este salió rico. Era la cantidad justa de sal, como para darle un saladito ahí atrás que le hace acordar a uno a la sal marina, a la sal del mar, ese aroma a plata, digamos. Así que es una linda creación, diría, ese alfajor. Bueno. ¿Y tú, Samuel? Sí, sal marino es ¿Ese mi te gustó a ti favorita. también? Sí. Ok. Pero Habana. todo es riquísimo. Ya, todos Sí, han estado todos ricos. muy bien. Son los famosos. Ya. Habana es prácticamente lo original, o sea que tienen una trayectoria. Y sí, a mí siempre me gustaron los Habana. También me gustaron mucho, hoy no tenemos aquí, ¿cómo se llaman? Los cachafás. Oh, ya, cachafaz, sí. Los de 3 pisos. Sí, cachafaz. Eso siempre cuando estábamos allá en Córdoba íbamos al pueblo, a Villa General Belgrano. ¿Te acordás que entrábamos en el Sí. kiosco y nos comprábamos los Los triples. triples? Me gusta mucho esa marca, me gustó siempre. O sea que Habana también, por supuesto. Comimos ricos alfajores también en Necochea, ¿no? Ya, ¿cómo era esa La marca? Grifa. La Grifa. Sí, Oh, la grifa, sí, Ya, sí. la que le hace competencia Sí. a Habana. ¿Te acordás que la chica me quería decir que los alfajores no habían cambiado de Ya, que medida? siempre han sido ese tamaño. Y tú le decías, no, solían ser así. Sí, y no, claro, el que no tiene 70 años como yo, o por ahí cerca, unos cuantos, no sabe, porque ya los empezaron a achicar hace muchas décadas, no es cosa de ahora. Pero cuando nosotros éramos gurrumines, un alfajor era una comida prácticamente. Te quedabas, pero... Así que, bueno, sí, esto es. Vamos a seguir después en este mismo video en otra oportunidad, o largás este y después hacemos otro. A ver, tal vez largo este y quedan alfajores para otro día, amigos, porque tanto dulce en una sentada es medio difícil. Y ¿sabes qué? Tenemos buen queso para comer postre vigilante. Sí, Oh, sí. sí. Así que en estos próximos videos vamos a ir degustando de a poquitos cada cosa, les vamos mostrando para también disfrutarlo, porque cuando Sí. uno se empacha todo en una sentada, No. pierde la gracia. Entonces, Después queda empalagado y no quiere probarlo por un mes. ya, exacto. Sí. O sea que yo pienso que hemos hecho un buen comienzo, ¿no? Ya. Que ustedes no comieron nada, lo dejaron todo. Bueno, un bocadito. Así, 7 alfajores, no sé. Como los pajaritos comiste, Más tarde lo voy a comer todo. con la cabeza dentro del plato. El pajarito aquel. Pero bueno, sí, acá todavía quedaron el 25% de cada uno. ¿Y qué podemos decir más que estar muy agradecidos a la gente Sí. de Estoquear que nos mandaron? Los íbamos a conocer en Córdoba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que tú te estabas muriendo, no podías respirar, no podías estar parado, no sé qué te agarró antes del COVID, si tenías neumonía, no sé, la próxima hacemos otro intento de conocer Sí, a Rodrigo, se llama. Rodrigo, ok, Rodrigo y todo el equipo, muchas gracias por esta. Y el próximo viaje, esperando que el problema de salud no haya, nos sentamos y nos comemos un buen asado. Ya, les ¿no? debemos. Allá les en la debemos. propiedad, arriba, en Ya. las sierras. O sea que está pendiente, no nos olvidamos. Y como ya saben, los que quieran ordenar, que vivan en el extranjero, es muy fácil. ¿Cuánto se demoró en llegar la caja? En 72 horas, puerta a puerta. Mire, Ya. 72 Así que es rápido. horas. Ya. Sí. Y el servicio muy bueno porque llegó todo, no hay nada que esté, como quien dice, apachurrado, ¿no? Sí, sí. Que esté muchas veces cuando llegan las cosas, es como que alguien le puso la pata encima y quedó como una alpargata mojada el alfajor. Así No, todo. lo empacan bien con cartón y ese papel burbuja, Sí. así que ya no. ¿Tú has todo entrado a bien. la página web a ver qué otras cosas tienen? Sí. Tiene de todo. Ajá. Todo producto argentino. Y si no está en la página, ustedes les pueden pedir qué es lo que quieren y ellos van y buscan ese producto en el mercado Sí. y se lo empacan y lo envían.
Exactamente, Ya. o sea que para quienes viven lejos de centros donde pueden tener acceso a estas cosas en el extranjero, es una conveniencia porque vendría a ser como prácticamente como un mercado libre. Uno ordena y ahí se lo traen a la puerta de la casa, no tiene que andar pensando, en el caso nuestro, para comprar un alfajor tendríamos que ir hasta la ciudad de Calgary. Ya. 5 horas ahí entre ida y vuelta para conseguir un alfajor. Y si no, esperar que venga cuando viene a visitarnos Ariel con Dani, una vez al mes, decirle, tráenos esto, ¿no? Ordenar desde lejos. Pero lo mejor es este sistema, porque uno lo único que tiene que hacer es, bueno, aquí no tenemos servicio de entrega postal a domicilio, hay que ir a la oficina postal a buscarlo, a la oficina de correo, pero en una ciudad usted tiene el correo que se lo trae a su casa, o quien sea que le hace el delivery. Pero sí, está muy interesante este tema, muy interesante. Ya, así que nuevamente muy agradecidos. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado este video y ya nos vamos a estar viendo pronto con más comilonas. Sí. Ese es el plan. Familia, los dejamos con esto, nos vemos en el próximo y hoy vamos a almorzar o no, me parece que con todo esto. Veremos. Pequeña pausa. Chao. Ok, Chao. chaucito. Chaucito.